Bien, cuando nosotros tenemos el pH este que estaba en el rango muy chiquitito, este pH se puede alterar para arriba o para abajo. Si se altera para abajo es una acidosis, si se altera para arriba es una alcalosis, ¿sí? O sea, acidosis es más ácido y alcalosis es más alcalino, ¿sí? Acordémonos que, por ejemplo, acidosis, entonces pensemos, acidosis importantes y alcalosis importantes, como para poder aplicar este concepto, ¿sí? La acidosis más importante es la acidosis metabólica de la cetoacidosis diabética. Cuando nosotros tenemos la patología que era la diabetes, que se descompensaba, que le subía el azúcar en un paciente tipo 1, un debut diabético, ¿sí? Podíamos tener trastornos del pH. Este pH se ponía más ácido porque se generaban una acidosis metabólica, o sea, por problemas metabólicos, no por problemas respiratorios, ¿sí? Se generaban cuerpos cetónicos, ¿sí? Y estos cuerpos cetónicos son ácidos, y esto, junto con la hiperglucemia, generaba nuestra cetoacidosis diabética que habíamos visto por la ruptura de las grasas, ¿sí? Del cuerpo. Entonces, empezábamos a tener cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos son ácidos, ¿sí? Me generan una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué pasa? A mi cuerpo, que tiene una acidosis metabólica, que le bajo el pH, a toda costa quiere compensar esta baja de pH, y esta baja de pH, entonces, ¿qué pasa? Mi paciente empieza, que tiene mucho ácido en su cuerpo, ¿sí? Que son los cuerpos cetónicos, porque dijimos que era una cetoacidosis diabética, empieza a quererlo compensar con su sistema respiratorio. Entonces, lo que va a hacer el paciente es tratar de compensarlo con el sistema respiratorio. Con el sistema respiratorio, que lo que va a tender a hacer es hiperventilar, ¿sí? Porque trata de, si bajan, o sea, si les tendría que poner la diapo para que lo vean mejor, o les podría poner, o sea, si yo tengo mucho ácido en el cuerpo, lo que voy a querer hacer es aumentar el bicarbonato para compensar, ¿sí? Bien, entonces, nosotros tenemos nuestra acidosis metabólica, que la compensación siempre es respiratoria, la compensación siempre es del otro, ¿sí? O sea, básicamente, si el problema está en el sistema metabólico, el que compensa es el respiratorio. Y si el problema está en el sistema respiratorio, lo que compensa es lo metabólico. La compensación respiratoria es rápida, ¿sí? Porque uno puede modificar su frecuencia respiratoria y con eso se modifica la PCO2, ¿sí? Entonces, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Esa es la PCO2 y eso se va modificando. El otro paradigmático del estado ácido-base es el EPOC. ¿Por qué? Porque el EPOC lo que hace, o sea, es retener aire, retiene dióxido de carbono, ¿sí? Este es el otro gran paradigmático. Entonces el EPOC me genera una acidosis respiratoria. ¿Por qué acidosis respiratoria? Porque retiene dióxido de carbono. Retiene dióxido de carbono porque el EPOC tiene problemas para soltar el aire, porque están los alvéolos de los pulmones, ¿viste que vieron? Están todos como agrandados, están todos como interconectados, todos juntos, y eso que están todos interconectados lo que hace es que el aire que tiene que salir desde ese alvéolo no puede salir, entonces empieza a retener dióxido de carbono, retiene dióxido de carbono, retiene dióxido de carbono, y me genera una acidosis respiratoria, que va a tener una compensación metabólica, porque la compensación siempre es de lo contrario, ¿sí? O sea, y la compensación metabólica va a ser lenta. No vamos a profundizar en los mecanismos de compensación y todo eso, pero sí, o sea, más o menos saber que el EPOC te puede dar una acidosis respiratoria. Y si el problema, y también pensemos un poco, si el problema es un problema respiratorio y el trastorno que te va a dar es respiratorio, y si el problema es un problema metabólico, el problema que te va a dar es metabólico. ¿Sí? ¿Esto se entiende un poco como para diferenciar una cosa de la otra? Sí, Entonces, sí, sí, sí. porque cuando lo aplicamos, tenemos que tratar de aplicarlo como para entender por qué es importante, porque estos problemas no es algo que vaya a pasar solo, ¿sí? O sea, más allá de que uno lo estudia así separado, no vamos a tener solito una acidosis respiratoria porque sí, sin ninguna razón, ¿sí? O sea, tenemos que tener una enfermedad que la genere, en general. Siempre, no en general. Siempre vamos a tener una enfermedad que genere mi trastorno, ¿sí? Bien.
Cuando vamos al resto de lo que es el tema de todos los desequilibrios que vimos hidroelectrolíticos, que es el otro punto que tenemos, o sea, también, ¿cuáles son los desequilibrios hidroelectrolíticos más importantes? ¿En qué situaciones ocurren? ¿Sí? Uno de los más importantes es la deshidratación, que por eso fue que lo volvimos a ver al final de todo, que hicimos hincapié en eso, porque eso es uno de los puntos que es más frecuente, es uno de los puntos más frecuentes de todo, porque ocurre en general en cualquier patología. O sea, si ustedes piensan en persona que se deshidrata, o sea, pueden pensar en cualquier patología en particular que disminuya mucho la ingesta, o sea, en ancianos o en personas mayores que disminuya mucho su ingesta de líquidos por cualquier razón, y ahí uno puede ver cuadros de deshidratación, ¿sí? Que eso es bastante frecuente. Entonces, cuando pensamos en deshidratación, por ejemplo, deshidratación, la palabra lo dice por sí mismo, o sea, hay menos agua, ¿sí? O sea que disminuye el líquido extracelular y aumenta el sodio, porque si hay menos agua, o sea, si nosotros pensamos en un vaso de agua, pensemos en un vaso de agua que lo ponemos al sol, ¿sí? Y se evapora el agua, el sodio en ese vaso de agua no se fue a ningún lado porque se quedó ahí, ¿sí? Entonces aumenta, está aumentado, hay más sodio por cantidad de agua que hay. La deshidratación es lo mismo, ¿sí? Porque, o sea, el sodio va a aumentar y el agua va a bajar, porque nada, o sea, el agua se pierde en realidad porque se termina perdiendo por las pérdidas que tiene la persona, o sea, por la orina, por las pérdidas insensibles, ¿sí? Y si la persona, no voy a pasar lista, si la persona no toma líquido, el líquido extracelular va a disminuir, ¿sí? Eso es deshidratación, es una de las cosas más importantes. Después, el otro punto cuando pensamos en el potasio. Hay muchos trastornos del potasio, alto y bajo, pero o sea, el potasio se relaciona en particular en dos ocasiones. Uno es la falla renal. Cuando nosotros vimos falla renal, insuficiencia renal, en la insuficiencia renal, especialmente en las agudas o en las crónicas, que ya son más graves, empieza a haber trastornos del potasio. ¿Sí? Ese es uno de los puntos donde más aumenta el potasio en lo que es, la fisiología del cuerpo. Entonces, si nosotros pensamos el potasio en contexto de una falla renal, en realidad lo que vamos a hacer siempre es tratar el trastorno que genera. Por ejemplo, el potasio puede aumentar en problemas renales cuando no lo puedes eliminar bien y puede aumentar también cuando se rompen células. ¿Sí? En general, siempre el potasio se asocia mucho más a problemas en el riñón, ¿sí? Y ahí uno puede ver el problema del potasio. Tanto el potasio como el calcio sirven para la conducción de las células, o sea, para la conducción nerviosa de las células y ayudan a la conducción, por ejemplo, del corazón. Entonces, y de los músculos también, ¿sí? O sea, ayudan siempre a la conducción nerviosa entre una célula y otra. Entonces, tanto el trastorno del potasio como el trastorno del calcio, lo que generan son todos trastornos que generan alteraciones en la conducción nerviosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos que pensar en el potasio, lo primero que tenemos que pensar son alteraciones del electrocardiograma, ¿sí? En casos graves. O sea, un poquito que se te mueva no le va a hacer nada al paciente, sí, pero sí. Empieza a haber o muy bajo o muy alto, empiezas a tener trastornos de conducción, ¿sí? Cardíacos. En general las arritmias es como lo más grave. Eso es como para que focalicen, ¿sí? En los puntos más importantes de estos temas. Profe, Sí. ¿le puedo preguntar algo? Sí, dale. Para el final, lo que va a tener en cuenta son los trabajos, presentación en las clases, notas. ¿Qué es lo que va a tener en cuenta para tomar el final? Todo eso. Especialmente los trabajos que hicieron. ¿Sí? Nada, ustedes tienen, a ver, ustedes no les llegaron las notas por cuestiones de ministerio, ¿sí? Porque el ministerio decidió que no se iba a calificar este año, así que ustedes no tienen notas numéricas, pero yo sí tengo notas de ustedes. Así que las notas de los trabajos prácticos, por supuesto que importan, y después importa lo que digan en el final. Si ustedes saben, no van a tener ningún problema. No, yo digo porque hay otra materia que la profesora dijo que depende cómo entregamos los trabajos, obviamente que esta es otra materia,
mueve como usted quiere en su materia. Obvio que pero importa. yo para saber cómo prepararme. Importa. Obviamente que voy a estudiar todo. Pero estudiar no vas a tener ningún problema. Es una realidad. No, la idea, a ver, yo les voy a preguntar, la primera pregunta va a ser, ¿querés hablar de un tema? Esa es la primera pregunta. Así que sugiero que tengan un tema preparado. Perdón. No importa. Sugiero que tengan un tema preparado. Eso es uno de los temas. Y después, nada, voy a hacer preguntas. Yo pregunto grande, pregunto de temas frecuentes que vimos, ¿sí? No dejen de saber las cosas de los trabajos prácticos, por ejemplo. O sea, a ver, todo lo que vimos en los trabajos prácticos puede ser tranquilamente una pregunta de final. O sea, yo no voy a preguntar cosas extrañas ni cosas que no sepan que existen. No voy a preguntar cosas extrañas, pero estudien. Porque, a ver, si yo les pregunto diabetes y ay, no tengo idea de diabetes, nada, a ver, ahí yo no puedo hacer nada. O sea, pero no, la idea es que el examen final es como el cierre de la cursada, no es una cosa separado. Profe. De cardiovascular, ¿qué es lo más importante? De cardiovascular, una de las cosas es insuficiencia cardíaca, infarto, ¿sí? El concepto grande de arritmias. Eso. Pero, Profe, en alteraciones hematológicas, sí. la anemia tenemos que saber la clasificación y qué es lo que afecta a la persona, digamos. No les voy a preguntar, no les voy a preguntar todas las clasificaciones de anemia, sí tienen que saber qué es la anemia y cómo puede afectarle a la persona. También la otra cosa que puede pasar es que les diga algún caso clínico, algún casito, algo como alguna pregunta relacionada a un caso o a un paciente. Nada, eso es dinámico. Si no es aburrido tomarle a todos lo mismo, así que no les voy a tomar a todos lo mismo. Es aburridísimo. Bueno, gracias. Profe, cuando habla de tema, usted nos está diciendo que preparemos como una patología. Claro, como para que o sea, que vos me digas, bueno, no sé, ¿de qué querés hablar? Y que me digas, no sé, quiero hablar de tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad y ahí contás un poquito, un minuto de tuberculosis, yo ya me doy cuenta si la estudiaste o no la estudiaste. Buenísimo, ¿Sí? profe. Eso ahí ya empezás a sumar. A ver, si yo, ¿de qué querés hablar de algún tema? No, bueno, yo pregunto. Pero en general... No, me voy preparada entonces. Sí, yo diría, yo estudiaría, yo prepararía un tema, digo, si fuese ustedes. Otro tema. Pero bien completa tiene que ser, profe, ¿no? Bien completo, no con baches. Y mientras más sepan, siempre es mejor. Se van a sacar mejor nota. Las escalas, sí. Si no saben, valoración geriátrica integral lo vimos en 35 trabajos prácticos. Si no saben eso, chicos, eso es... A ver, revisen todos los temas que fuimos viendo en los trabajos prácticos porque todas esas pueden ser tranquilamente preguntas. Todo lo que pregunté en un trabajo práctico es porque es importante. Otra cosa, los trabajos prácticos. Un tema que a mí me preocupa es que hay gente que me debe trabajos prácticos, ¿sí? Hay una semana de recuperatorio del 20 al 27. La idea sería que me manden los trabajos prácticos, si no, el que me debe trabajos prácticos, la semana del 20 al 27 tiene la posibilidad de rendir un oral sobre el trabajo práctico que me debe. Así que yo diría que me manden los trabajos prácticos. Digo, así no tienen que estar rindiendo un oral sobre el trabajo práctico en vez de mandarme el trabajo práctico y ya. Así que nada, les sugiero también que resuelvan eso, que todo el mundo revise la lista, porque hay gente que me debe, a ver, hay algunas personas que me deben tipo un trabajo. O sea, por favor, o sea, si ustedes no tienen todos los trabajos prácticos entregados, yo no les puedo poner la regularidad de la materia. Así que o sea, no sé, hay alguna persona que diga, o sea, no sé, no me entregó un trabajo práctico o que me debe un audio de respiratorio. O sea, por favor háganlo, porque, o sea, por eso se van a terminar quedando sin la materia. Profe, los aspectos físicos relacionados con el envejecimiento, ¿es algo relevante o no tanto? Todo importa, ¿sí? O sea, esta clase de repaso es para repasar dudas, no es para descartar temas,
O sea, todos los temas son importantes. Ustedes prioricen, pero no dejen cosas sin leer. Esa es mi sugerencia. A ver, cuando yo preparo... Sí, pero cuando yo preparo un final, yo te digo un poco lo que yo pienso. O sea, no hay temas que no Entre los entren. nervios y todo, yo creo que uno se le olvida todo. No, pero mira, no hay temas que no entren en el examen, ¿sí? Lo que sí hay temas que vos tenés que priorizar, ustedes tienen que priorizar, porque a ver, cuando vos preparás un examen, lo que vos tenés que pensar son, ¿por qué temas te pueden desaprobar por no saberlos? ¿Sí? O sea, yo no te puedo preguntar, decime algo de HIV y vos decirme no tengo idea de lo que es el HIV. ¿Sí? Eso no te puede pasar, porque por eso podés desaprobar un examen. Hay temas que son como grosos, grandes, y vos decís, y hay otros temas que son más chicos. O sea, a ver, si vos te confundís un equilibrio ácido-base con otro, nadie te va a desaprobar, pero después sabes HIV, sabes diabetes, sabes EPOC, preparaste un tema, a ver, no vas a desaprobar por eso. ¿Sí? Entonces prioricen, y después el que más estudia se va a sacar más nota, y el que menos estudia se va a sacar menos nota. Pero hay temas que son como muy importantes. No sé, no puedes dejar de saber HIV, no puedes no saber infarto, no puedes no saber EPOC. ¿Sí? Pero después, bueno, nada, uno depende también qué nota se quiera sacar y qué tan seguro quiere ir al examen. Yo les sugiero igual que, o sea, para ninguna materia dejen tipo temas importantes así sin saber nada. Tienen que poder decir 3 palabras de cada tema. Después, profundizar en los temas más importantes. Eso es una sugerencia para la vida. No, pero buenísimo, profe. Pero siempre algo tenés que poder decir de un tema, algo. No puedes no saber nada de un tema, tipo 0. No dejen cosas sin leer. Después profundicen en los temas más importantes, porque es así la vida. O sea, uno siempre empezás a preguntar grande, y yo te digo, bueno, a ver, vamos a hablar de ACV. Bueno, de ACV tenés que saber, ¿sí? Ahora, después aparte los temas más chicos en general en los exámenes se preguntan menos. No pregunta temas más grandes y los temas más chicos se preguntan menos por lógica de examen. Bueno, ¿dudas? Vamos a ver temas, más que seguir hablando del examen 3 horas. Cri, 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 cri. Profe, una pregunta. Sí. Dale, decime. Con respecto a las escalas, que a mí me había quedado flojito ese tema al principio. Las escalas son súper importantes, ¿sí? O sea, el concepto de la valoración geriátrica integral es que vos tenés que evaluar a la persona, ¿sí? En forma integral, y para eso usás las escalas, para poder definir qué intervenciones vas a hacer para poderla mejorar en los diferentes aspectos. Con la valoración geriátrica integral lo que estamos diciendo es que tu ojímetro no alcanza, ¿sí? O sea, el ojo de la persona que está mirando no es suficiente para darse cuenta si hay que hacer intervenciones o no. Y para eso existe la valoración geriátrica integral. O sea, cuando vos ves a un anciano, ves a un paciente viejo, tenés que fijarte, agarrás las escalas, te fijas cada esfera de las escalas, ¿sí? Y en base a eso vas a generar intervenciones, ¿sí? Entonces, profe, de decirle independiente, que es dependiente, le tenemos que decir. Cuando vos vas a hacerle, entonces le vas a hacer las escalas. Nosotros vimos 3 escalas y con esas 3 escalas estamos fantásticos. Tenés las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y la escala, la mini nutritional, que es la escala nutricional, ¿sí? Con esas 3 escalas vos vas a determinar si el paciente es independiente, es dependiente o tiene alguna esfera donde vos puedas intervenir, ¿sí? Porque en realidad no es que uno dice, bueno, si las escalas quedan todas divinas, listo, ya está, no tenés que hacer nada. Y el mini nutritional lo que te dice es si el paciente tiene riesgo nutricional o no. Cuando vos determinás si tu paciente tiene alguna esfera donde puede mejorar, lo que vos tenés que hacer es fijarte si podés intervenir en eso. ¿Cómo? Nada, creativamente, o sea, no hay una regla, ni un reglamento, ni una cosa que puedas estudiar, pero por ejemplo, si tu paciente tiene problemas para manejar la plata, bueno, de alguna manera lo vas a tener que solucionar, o sea, no podés dejar que haga desastres ni lío,
o después, por ejemplo, también, si uno ve, o sea, qué tan dependiente es el paciente cuando uno empieza a ver trastornos en las escalas de la vida diaria, ¿sí? Primero van a ver trastornos en las actividades instrumentales, después trastornos en las actividades básicas, ¿sí? Cuando uno empieza a ver que el paciente tiene trastorno, lo que tiene que hacer es intervenir. Entonces, vamos a relacionar esto, por ejemplo, cuando tenemos una demencia, un paciente con una demencia, va a empezar a tener trastornos, primero en las actividades instrumentales de la vida diaria y después en las actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? En ese orden. Porque las escalas instrumentales hilan un poco más finito, acordémonos, por ejemplo, manejo de dinero, ¿sí? O sea, que son una cosa un poco más finita, o sea, más compleja que vestirse, por ejemplo, ¿sí? Claro, y en el tema del trabajo práctico que usted mandó, el último, la paciente fue al revés, primero fue la parte motora porque sufre el ACV y después vendría la parte neuronal de ella. Por eso la escala de CAT es lo que evalúa la parte motora, donde le vamos a sugerir que utilice un bastón o un trípode por el manejo del cuerpo. Claro, pero y después acordate igual que esta señora también tuvo un síndrome confusional agudo, en particular en ese caso clínico. Pero entonces ahí, y acá vos le vas a hacer la escala, ¿sí? O sea, una vez superado un poco el cuadro ese agudo, vas a evaluar a tu paciente. Y con esa evaluación que vos hagas, te vas a fijar qué necesita la señora para ser lo menos dependiente posible. Y con eso no saben todo lo que hacen por la gente. O sea, a veces es un bastón, a veces es un trípode, a veces es ayudar con algo de la casa. O sea, a veces uno dice, bueno, no sé, la señora tiene menos fuerza en un lado del cuerpo y capaz necesita una baranda para levantarse e ir sola al baño. Y a veces uno dice, bueno, o sea, ¿cómo se puede intervenir para que esta señora se mantenga lo más independiente posible? Y a veces uno dice, bueno, le pongo pañales. Y no, poniéndole pañales, uno no ayuda a la señora. O sea, en realidad vos la ayudás poniéndole una baranda o una ayuda para levantarse de la cama o haciendo algo como para que ella se pueda levantar mejor de la cama e ir al baño sola. Es una ayuda mucho más importante que decir, bueno, le pongo pañales y listo. ¿Sí? O sea, uno tiene que tratar de hacer a la persona menos dependiente y no más dependiente. ¿Sí? Entonces eso es un poco el objetivo de todo esto. Y en ese caso sería la escala del laptop, y como ella tenía un síndrome confusional, por el momento la medicación se debería administrar a una persona responsable o capacitada o alguien que se haga cargo de ella. Claro. Y bueno, y en el mini nutritional solo puse sugerir un plan de hidratación porque ella come por sí misma. Pasa que dejó de comer. Sí, o sea, en este caso igual, o sea... Yo como para irme en las 3 escalas. En esta paciente en particular, o sea, eso, o sea, un poco igual lo que apunta la pregunta es a que vos identifiques qué problemas tiene la paciente y que se te ocurra algo como para ver cómo lo solucionás. Las soluciones pueden ser muy creativos con las soluciones porque en realidad no estamos evaluando, no es la evaluación si saben cómo arreglar cada cosa que le pasa al paciente, sino que logren identificar problemas que tiene el paciente y que piensen algo que podrían hacer por el paciente, ¿sí? O sea, con eso estamos fantásticos. En esta paciente, o sea, la señora tiene riesgo nutricional porque no está comiendo ni tomando líquido, o sea que la señora en este caso va a necesitar un plan de hidratación. Vuélvanse a conectar porque se está por cortar. Este es un Zoom que se corta, así que vuélvanse a conectar a la misma reunión. O sea que vos tenés el tema de la evaluación nutricional en relación a las actividades instrumentales, sí, o sea, el tema de la medicación, por ejemplo, está bien, y las actividades básicas, la señora va a tener un trastorno de la movilidad, o sea que va a necesitar ayuda, seguramente para movilizarse, o para vestirse, o para cambiarse, pero bueno, ahí uno es donde puede pensar. El paciente que tiene una ACV después tiene que realizar una rehabilitación, y muchas veces en la rehabilitación logra mejorar bastante su movilidad. Entonces ponele que vos decís, bueno, ponele que le queda disminución de la fuerza en un lado del cuerpo. A veces, quizás, por ejemplo, con una baranda o subiendo el inodoro un poco, la persona, por ejemplo, puede levantarse del inodoro tranquilamente sola y no necesitar que alguien la levante, ponele. O a veces uno dice, bueno, no sé,